Hola, mi nombre es José Eduardo Teis Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Estudiemos el día de hoy la actualización de este viernes 15 de marzo de 2019. 44 nuevos criterios que es de importancia que los conozcamos, algunos de ellos obligatorios, como lo son las jurisprudencias del pleno, de las salas, de los plenos de circuito y por cuanto hace a los tribunales colegiados, al igual que la de los plenos de circuito, solo obligatorias en su circuito respectivo. Sin embargo, resultan ilustrativas aquellas que son tesis aisladas. Veamos, el Pleno de la Suprema Corte en este viernes 15 de marzo no publica jurisprudencia, hacemos el análisis, tampoco hay publicación de ejecutorias dictadas en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Vamos a la primera sala, una jurisprudencia, dos tesis aisladas. ¿Qué nos establece en estas jurisprudencias y tesis la Corte? Prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana no es una medida necesaria para proteger la salud y el orden público. Ya aparece publicada ahora como jurisprudencia, es la 23/2019, en donde nos hace mención a que no constituye una medida necesaria para proteger los fines constitucionales que persigue el legislador, toda vez que existen medidas alternativas que son igualmente idóneas para alcanzar dichos fines, pero que afectan en menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, el sistema de provisiones administrativas, configurada por los artículos que fueron impugnados, prohíbe una clase genérica de actos, cualquier consumo, mientras que una medida alternativa podría únicamente prohibir una subclase más específica de esos actos, actos de consumo en circunstancias específicas. Dice, por lo tanto, esta medida que impide el consumo de marihuana en cualquier circunstancia podría limitarse a desalentar ciertas conductas o establecer provisiones en supuestos más específicos, como manejar vehículos o instrumentos peligrosos bajo los efectos de la sustancia, consumirla en lugares públicos o inducir a terceros a que también la consuman. Dicho de otro modo, el sistema de provisiones administrativas configurado por los artículos que prohíben de forma absoluta el consumo lúdico de marihuana es altamente suprainclusivo al regular circunstancias que no encuentran fundamento en la protección de los derechos de terceros o del orden público. Consecuentemente, se trata de una medida innecesaria. ¿Qué quiere decir? Pues la Corte lo ha dicho a través de sus diversas ejecutorias y jurisprudencias, que si en tu libre desarrollo de la personalidad decides consumir marihuana, pues que no es correcto desde el punto de vista constitucional que se te prohíba. Claro, habrá que ver, les invito, hay que conocer la técnica. Tenemos, por ejemplo, ya jurisprudencia que establece la inconstitucionalidad de artículos, declara inconstitucionalidad, te invito a ver el 118 de la Ley de Amparo y qué procede para hacerlo. O sea, no empezar a consumir marihuana así nada más, porque siguen estando vigentes los artículos mientras no se haga una declaratoria general de inconstitucionalidad. Por otra parte, en la tesis 25/2019, notificaciones personales, el artículo 318, fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que las prevé, no viola el derecho fundamental a la seguridad jurídica, aun cuando no defina el vocablo urgente ni la expresión por alguna circunstancia, porque la falta de definición de términos, pues bueno, nos ha dicho la Corte en otras jurisprudencias que no genera indefensión porque se puede hacer la interpretación de toda la legislación de donde derivan. Entonces dice en la parte final, dice, contiene una facultad discrecional para que la autoridad jurisdiccional ordene que una notificación se haga personalmente atendiendo a la urgencia u otras circunstancias especiales que así lo amerite. También lo es que las partes en litigio y los sujetos procesales saben a qué atenerse por cuanto a qué tipo de determinaciones en todo caso deben notificarse de manera personal. Tesis aislada de la primera sala. Apelación preventiva. El artículo 1344 del Código de Comercio no vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación. ¿Qué nos dice este artículo? Establece en los casos no previstos del 1345 la parte que se sienta agraviada por una resolución que sea apelable, dentro del tercer día siguiente deberá hacer saber su escrito en conformidad, apelando preventivamente sin expresar agravios, pero eso no significa que se vulnere el derecho a la igualdad y a la no discriminación,
pues de su lectura se advierte que no establece un trato diferenciado, en menos alguna distinción, basada en unas de las categorías sospechosas contenidas en el artículo primero constitucional, pues solo dispone que quien tiene la carga de hacer valer la apelación preventiva es la parte que se sienta agraviada por una resolución judicial, por lo que no hace distingo alguno. Tesis aislada de la primera sala. Vamos a la segunda sala, tenemos 8 jurisprudencias. En estas jurisprudencias se hace mención en la primera a los artículos 22 y 22A del Código Fiscal de la Federación. Pueden considerarse ingresos acumulables para efectos del impuesto relativo a los intereses pagados en términos de esos artículos para efectos de renta. Esto está en la 30/2018. Te invito a ponerle pausa y darle lectura. En la 40/2019, pensiones, su monto solo se calcula sobre las prestaciones por las que efectivamente se cotizó en términos de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Nos dice la forma de que debe tomarse en consideración en este caso las prestaciones para efectos de la cotización. Al igual que en la 39/2019, solo integran el sueldo base de cotización los emolumentos que sean permanentes y estén expresamente previstos en la ley. En la 58/2019, jurisprudencia también, contratos colectivos, en ellos no se pueden pactar condiciones generales de trabajo inferiores a las establecidas en el artículo 123 constitucional, en la Ley Federal del Trabajo, ni contrariar los derechos humanos. Claro, entonces eso lo aprendimos en algún momento, tanto en laboral como en alguna maestría que tuvimos el honor de cursar. Siempre recuerda, en tratándose de trabajadores, debe de darse la mayor cantidad de prestaciones posibles al trabajador, siempre progresando y no demeritando las prestaciones, regla general. En la 42/2019, constancia de antigüedad emitida por la Comisión Federal de Electricidad, la Junta debe analizar si se reúnen los requisitos del artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo y de la cláusula 41, fracción 9 del contrato colectivo de trabajo relativo, aun cuando el reclamo de nulidad no lo realice expresamente el trabajador, materia de valoración que se tiene que hacer en materia laboral, 42/2019, en tanto en la 44/2019, todas de segunda sala, competencia para conocer del juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado consiste en la omisión o dilación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a resolver el procedimiento de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral regido por la Ley General de Víctimas, se surte en favor del juez de distrito en materia administrativa. La dejo para que le des lectura, yo ya lo hice. Vamos a la séptima, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios o Servicios Financieros. La orden de registro del pasivo contingente de la constitución de una reserva técnica específica para garantizar obligaciones pendientes de cumplir a cargo de instituciones financieras de seguros a que se refiere el artículo 68, fracción décima de la Ley de Protección y Defensa del Usuario y Servicios Financieros, no actualiza la causa de improcedencia del juicio relativo regulado por el artículo 61.23 en relación con el 107, fracción tercera, inciso A, ambos de la Ley de Amparo, porque, y en la parte sustantiva, hay afectación a derechos sustantivos. Esta es la parte correspondiente. Por esa razón, aunque está dentro de un procedimiento, es un acto de imposible reparación y conforme a 107, fracción tercera, inciso B, procede el juicio de amparo indirecto. En la 46/2019 nos vuelve a hacer este análisis y nos dice que no actualiza tampoco la fracción 13 del 61, aun cuando se promueva este juicio de amparo, porque no se está acatando, no implica que se esté consintiendo la obligación que se les impone, sino que está cumpliendo con su obligación. Recuerda, esto tiene que ver con, esta causal tiene que ver con la improcedencia del amparo en tratándose de los actos que se tienen por consentidos. Si nos vamos a actos que se tienen por consentidos, te invito a que vayas a tu ley de amparo. En actos que se tienen por consentidos, desde ese punto de vista, debe de haber una manifestación de voluntad que así lo implique, pero aquí nos dice la Corte, no, este tipo de resoluciones, cuando vas al amparo, aunque no promoviste amparo en contra del anterior, no se tiene como un acto consentido o una manifestación de voluntad que así lo implique.
Nos vamos ahora a las de pleno de circuito, tres jurisprudencias de pleno de circuito, dos de ellas son sobre el impuesto predial, el artículo segundo transitorio de los decretos 226-24 que establecen los valores unitarios del suelo y las construcciones del municipio de Culiacán, Sinaloa, para los ejercicios fiscales 2015 y 2017 no contiene un elemento esencial del tributo, sino una variable de la tarifa. Por consiguiente, no se está obteniendo un elemento del tributo, sino una forma alterna de calcularlo que repercute en la tarifa, no como un elemento esencial. Son los magistrados del Pleno en materia administrativa del 12º circuito. En ese mismo circuito, impuesto predial, efectos del amparo ante la declaratoria de inconstitucionalidad del referido artículo, segundo transitorio, no es que se prescinda de la aplicación se prescinde de la aplicación, pero no genera que se releve de la carga impositiva, sino que exclusivamente, dice, la carga impositiva deriva de la ley, el precepto transitorio solo contempla una variable en la tarifa para el cálculo del impuesto predial. Aquí te la dejo también para que la puedas leer. Los compañeros del Pleno de circuito, materia penal, 16º circuito, competencia territorial para conocer del juicio de amparo en el que se reclame la omisión de brindar atención médica a los internos en un centro de reclusión recae en el juez de distrito que ejerza jurisdicción en el lugar al que corresponde el domicilio de establecimiento penitenciario al ser un acto negativo con efectos positivos. Es una votación de 4, únicamente un disidente. Aquí la pongo a consideración tuya para que le des lectura. Con eso se terminan las de pleno de circuito. Finalmente vamos a las de tribunales colegiados, que si bien es cierto, se refieren a casos más frecuentes o que más ves en la práctica, sin embargo, hay que recordar, son ilustrativas para toda la República, o sea, significa el juez de distrito, el tribunal que quiera seguir ese criterio, el tribunal colegiado de circuito que quiera compartirlo, lo puede hacer. Y las que son jurisprudencia, esas son obligatorias en el circuito respectivo. ¿Qué te parece? Tenemos unos minutos, vamos a hacer el ejercicio. Aquí, por ejemplo, hay una jurisprudencia, 29 tesis. Estas tesis aisladas ni en su circuito son obligatorias, o sea, van siendo precedente para ir formando jurisprudencia, pero veamos, hay una jurisprudencia obligatoria, es del primer tribunal colegiado en materia administrativa, 16º circuito, significa el 16º es el estado de Guanajuato, que solamente es obligatoria en el estado de Guanajuato. Dice competencia para conocer del juicio de amparo promovido en contra del acuerdo A032/2018 emitido por la Comisión Reguladora de Energía, se surte en favor de los jueces de distrito en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, hace una aplicación analógica de una jurisprudencia de diverso pleno de circuito. Entonces ve cuán interesante es, porque esa aplicación analógica, el pleno de circuito en competencia, aquí está, económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Fíjate, la clave dice 33, no hay 33 circuitos, hay 32, y es 33 porque precisamente es especializado. Para efectos metodológicos se considera así. Entonces, como ya existe esa jurisprudencia de pleno de circuito que es obligatoria, es así para todas las materias, los compañeros de circuito dijeron, ok, aplicamos analógicamente esta, y quien es competente son los jueces de distrito especializados en esa materia. Te invito en consecuencia, tenemos las demás tesis que son aisladas, tenemos 29 tesis aisladas, les vas a ir dando lectura una por una, yo ya lo hice, suplencia de la queja en agraria, favores ejidatarios, checa, ahí hay algunos criterios más. Mira, esta por ejemplo, fundamentación de la transcribirse, su administrador, temas muy interesantes que puedes ir viendo. ¿Qué te parece? Vamos a seguir estudiando. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.